cuarta es una sinfonía tan sui generis de Mahler. Es la única, bueno, no, la novena también, que no acaban fuerte, pero no es eso. Miren, es más, como Mahler nos habla de todo y es en sí un universo, yo creo que la uno, el Titán, que ahorita les leeré algo que opina Arnold Schoenberg, el padre de la escuela dodecafónica, de la segunda escuela vienesa, es como la música, así como muy rara música que yo aprendí a disfrutar gracias a un ballet, el de Bechart, en una función Bin Bin Urdura Line, que quiere decir Viena, Viena, solo tú, y bailaban música de Haydn y de ahí se iba o de Mozart o Beethoven y de ahí a dodecafónica, y aunque pareciera extraño, embonó de maravilla. Era muy bueno el ballet, ese ballet en esa época. El caso es que la 1 es diferente a cualquier otra. Yo me atrevería a decir que la 2 y la 3 sí tienen algo en parecido. Si recuerdan la 2, en 5 movimientos, la resurrección con coros en los últimos, bueno, con voces en los últimos 2 movimientos. Y luego viene la más grandota, que es la 3, que tiene 6 movimientos y que curiosamente acaba con un bellísimo e impresionante adagio, que es el que les decía que se ven bellos los 2 pares de timbales al final. Esa yo la vi con Maris Jansson y fue algo inolvidable para mí. Y tiene, igual que la sexta que vimos, sonidos muy especiales que no suena en ninguna otra obra musical como suena en esta. La cuarta la dejo para el final. La quinta y la sexta, yo diría, y como lo vimos en la sexta, sí tiene que ver con la quinta. Digamos que las únicas parejas que yo encontré es la 2 y la 3, con la 5 y la 6. Si esa, la 2 y la 3 y la 5 y la 6 la vemos como una sola sinfonía continuada, entonces cada sinfonía de Mahler sí me atrevo a decir que es diferente. La séptima, ni se diga. Es más, creo que es la única que ni siquiera gustó en clase, no la supe dar o es extraña, la voy a dar, a ver qué opinan. A mí me encanta, es muy especial, tiene 2 Nachtmusik, o sea, 2 serenatas, tiene guitarra, tiene mandolina, es muy especial, muy, muy especial. La octava, bueno, la octava, la enorme sinfonía de los 1000, esa la verdad, hasta después ya pues yo creo 4 o 5 años, no más, quizás 6 o 7 años, ya pronto cumpliré 10 años de estar dando la clase desde que empezó física, y yo creo que no la di hasta el sexto o séptimo año porque me daba miedo. Bueno, con decirles que Klemperer nunca la dirigió porque decía que no la entendía. De lo enorme, de lo magnífica que es la octava, la de los 1000. No sé si la vaya a dar aquí en este viaje, si no la daré en México. Luego viene la última, la novena, que literalmente es la descripción de la muerte y que el último movimiento, el testamento musical de Mahler, el último movimiento, acaba precisamente en las violas con el último estertor de un moribundo. Hay una explicación muy, muy buena de la novena que hace Leonard Bernstein. El día que la ve, igual la explicación y la interpretación de Abbado con Lucerna es verdaderamente choqueante, maravillosa, maravillosa. Bueno, me di cuenta que la 4 sí la había yo dado, si recuerdan, con Claudio Abbado, y hay una sola voz en toda la sinfonía y hasta el último movimiento, que es una soprano. La soprano de Abbado es ni más ni menos que Magdalena Cosena, que es la esposa actual, creo que la tercera, de Simon Rattle, y una magnífica soprano. No recuerdo con quién la vamos a oír. Estaba yo cuando Esteban me dijo, esta ya la dio precisamente con esos intérpretes,
hice un cambio rápido, y de lo que encontré estaba yo entre Bernstein y Haitink, escogí Haitink. Es una gran garantía. Con Haitink, como les digo, es un seguro. Con Haitink nunca va a estar más. A Haitink quizá lo único que le faltó para hacerse más famoso, que entre paréntesis fue suficientemente famoso. Digo, hablo como si ya se hubiera muerto, no, sigue vivo. Y creo que activo, hace todavía 2 o 3 años, tuve que desperdiciar boletos para Ámsterdam, que iba a tocar la 7ª de Bruckner, pero no hubo oportunidad. Bueno, pero dirigió la 7ª de Bruckner creo que a los 90 años, para festejar sus 90 años. Todos mis respetos, y es un director fantástico, ahorita lo vamos a ver. Yo lo vi la primera vez aquí en México, en el año de 1082, que vino el Concertgebouw, dirigiendo, era el concierto de Schumann y la 4ª Sinfonía de Brahms. Les puedo decir que fue inolvidable ese concierto. Fue en la Sala Nesa. Maravilloso concierto. Y me fascinó. Yo ya lo conocía a él precisamente con la primera de Brahms. Hasta me acuerdo de la portada del disco. Él estaba con su... En esa época, ¿se acuerdan de los cuellos de tortuga? Tenía como una playera con cuello de tortuga ensayando una dirección. Y era la primera sinfonía de Brahms. Esa era una delicia que no se tiene hoy en día, que eran las portadas de los discos o incluso de los CDs, pero sobre todo de los long plays, o eran muy buenos cuadros o muy buenas fotos. Era un poco arte dentro del arte. Era bellísimo. Es más, hoy recuerdo, por ejemplo, los conciertos para violín de Bach con Schenning, un candelabro con un ángel muy barroco y las velas derritiéndose. Como cuando ya escurrió mucho la vela, así se ve. Bueno, entonces les digo, ahora sí les hablo de la 4ª. Primera situación especial de la 4ª, pues que no se sale tanto de las reglas. Es en típico 4 movimientos. Segunda rareza de la 4ª, no es larga, por eso luego voy a dar otra obra. Tiene un tono, yo diría, entre alegre. ¿Por qué? Porque también algunos lo verían como continuación de la 3ª, y yo para nada. La 3ª termina con lo que me dice el amor. Esta habla, pero está la resurrección, la número 2. La 3ª parte habla de otras cosas. Habla de la naturaleza, habla de las flores, habla de los animales, habla de los niños o de los ángeles, hay las 2 versiones. Habla del hombre como tal, es un poema bellísimo que empieza, oh Mensch, oh hombre. Es un poema de Federico Nietzsche, el filósofo, y termina con un adagio bellísimo, que es el adagio del 6º movimiento, sensacional, que también lo vi bailado únicamente el adagio por el bailarín estrella del Bellarco, el argentino Jorge Don, que era para mi gusto, tan bueno como Nureyev o cualquiera, o Baryshnikov. Fantástico. Es más, cuando él muere, creo que todo el ballet se derrumba. Muere de sida, imagínense. Qué bueno que eso ya tiene remedio hoy en día. El primer, otra rareza de la 4ª. Desde el primer movimiento, ¿con qué creen que empieza? Con un instrumento como fabricado de percusión que suena literalmente a cascabeles, y está haciendo una referencia a los caballos de los carruajes en Viena que les ponían cascabeles. Suena alegre, pero tiene siempre, recuerden, este tono circense un poquito tenebroso de Mahler. Mahler difícilmente se deja ir. Sí hay momentos aquí. Ese es el primer movimiento. Diría que es, valga la redundancia, muy mahleriano. Tiene un vals, es muy valseado, es bellísimo, es muy vienés, muy vienés. Me acuerdo en una novela que leí de Jaime Potok, que se llama, creo que
My name is Asher Lev, mi nombre es Asher Lev, sobre un pintor judío de familia ortodoxa que se atreve a pintar la crucifixión. No, bueno, fantástico libro. El caso es que cómo se referían a Viena, decía, a beautiful city full with waltzes that hates Jews. Una ciudad bellísima con valses bellísimos que odia a los judíos. Y Kramantaki decía que había dos grandes pecados en la historia de Viena, obviamente su comportamiento con los judíos. Si recuerdan, como un acto todavía de humillación, los hacían lavar las calles y les escupían cuando entran los nazis. Y segundo, cómo trataron a Mozart. Pues sí, digo, es una ciudad como cualquiera, en donde dictadorzuchos pueden hacer su rollo, en fin. Pero sí tiene sus pecaditos, el Imperio Habsburgo y la gran capital, Viena. Cuando yo estuve, me acuerdo que sentía yo que estaba en una ciudad imperial sin imperio. Después de era la gran capital de la música, yo creo que hoy es Londres, era muy, muy importante el Imperio Habsburgo, quizá en una época todavía más poderoso que el alemán, no más que eran tantas diferentes sectas y se desmorona así. En la Primera Guerra Mundial, de allí salen quién sabe cuántos países. Me acuerdo que los austriacos decían, sí, nos dejaron los paisajes, pero a los húngaros les dejaron el carbón y las minas, que es lo que importa. Hoy en día es un país con un ingreso per cápita de los más altos del mundo. Me acuerdo cuando estuvimos en Viena también, que en ningún lado había yo visto a los refugiados más espantados que en Viena. Por algo será. Racistas. Sí se siente ese ambiente. Si me pueden decir si sentí algo nazi en Alemania, sí, pero más en Austria. Todavía, quizá como por mi percepción como judío. Pero en Austria se nos quedaban viendo en las mesas y me decía, estos son peores que los alemanes. Y sí. Si estás, ahorita tú estabas con nosotros, te has de acordar. Bueno. Salzburgo no me encantó, francamente. Yo creo que esa comercialización de Mozart a mí me da flojera, francamente. Ir a comer chocolates de Mozart, a ver su pianito. A mí no. Mejor me siento a ver una buena sinfonía. Luego fuimos al teatro de ópera y nos dio un ataque de risa. Porque pues como marionetas, era el Don Juan de Mozart y daban sus brinquitos. Y nomás le digo a Flores que son puros lisiados de guerra y nos dio un ataque de risa que nos salimos y ya no hubo ópera. No. Pero ¿por qué les estoy hablando tanto de Viena? Porque la cuarta trata de Viena y Viena trató horrible a Mahler. Después de obligarlo a convertirse. Y él tenía todas las cualidades, inclusive los defectos, para llegar a ser el director de lo que más importaba y que era el cargo honorífico, era el papa de la música de ese entonces, porque ni existía la Filarmónica de Berlín. Era la Ópera de Viena. Y él llegó, pero le hicieron política y mucho tuvo que ver que era judío, porque a los judíos ni convirtiéndonos se nos quita, y mucho menos en Austria o en Alemania. Entonces, sufrió mucho. Bueno, segundo movimiento. El segundo movimiento me encanta porque es tan cíclico que vean cómo empieza el principio y luego cuando oigan el final van a ver cómo embona así perfecto. Tararán, tararán. Van a ver qué cosa tan deliciosa. Con mucho violín callejero, por cierto. Otra referencia clara a Viena, ¿no? Que eso sí, el ritmo del tiempo era maravilloso. Todos los días se iban a los cafés a platicar, imagínense, ¿no? Como para hacer una película de Woody Allen donde estarían Mahler y Kafka, yo qué sé, todos los grandes personajes intelectuales de esa época en Viena. De Mahler dicen que se mete al subconsciente,
¿Qué decía Schoenberg? Que todo ya está en el Titán y lo demás lo despliega hasta el límite máximo. Dice que de la 1 a la 5 pelea contra el destino. En la sexta, la que vimos la última vez, ya reconoce y se resigna. Y en la octava glorifica. Dice así, fíjense qué bonito, aquí lo cito. La glorificación de las más altas alegrías. Una glorificación que solo es posible en el que ya sabe que las alegrías no son para él. Es muy ad hoc a esta época. Y que ya se ha resignado, que ya siente que son meramente una alegoría de alegrías aún más excelsas, una glorificación de la bienaventuranza más suprema. A esos niveles tan elevados nos lleva en partes, porque de ahí puede caer a la depresión más profunda. Es una extrapolación sentimental. No solamente Mahler tiene, aquí estoy citando, impulso religioso, sino que también tiene un impulso moral, psíquico, místico y freudiano. Puede ser Mahler un enfermo psíquico, un adolescente quejoso, un histérico. Turba mucho a quien prefiere la masculinidad de Beethoven junto a un, pónganle comillas, afeminado o afeminadizo angustia. Yo no creo que la angustia esté reñida con la masculinidad. Bueno, para compensar su angustia, se volvió en un personaje, oigan esto, despótico, estridente y arrogante, convencido de su rectitud moral y musical. Él no tenía dudas, él sí se sabía Gustav Mahler. Alma siempre decía a su esposa que se estaba telefoneando con Dios. Era delgado, nervioso, de corta estatura, con una frente ancha y despejada, largos cabellos negros, ojos tan penetrantes que los ocultaba con unas gafas. Los músicos lo respetaban muchos. No cabe duda que en su época era reconocido como el mejor director y quizá el músico más talentoso de su época. Pero odiaban que los dirigiera. Era bastante duro, incluso grosero, y era de los que la tomaba contra uno y no se la acababa ese uno. Se ponía nervioso con la gente. No tenía como ese trato social. No podía sostener una plática irrelevante, no era como del cheap talk que se dice aquí. Obviamente él también un personaje sui generis y maravilloso y sin duda genial. Entonces con él y Bernard Haitink, ahorita me imagino que ha de ser el Concertgebouw de Ámsterdam, vamos a escuchar la cuarta sinfonía de Mahler en 4 movimientos. Nada más les acabo de platicar del tercero y del cuarto. Tercero. Cuando di la octava, decía yo que si hay un adagio bello en Mahler, que es mi favorito sin duda alguna, es el adagio del tercer movimiento de la cuarta sinfonía. No hacen falta más que 3 o 4 compases para enamorarnos de este bellísimo adagio, de mis favoritos. Luego va a hacer referencia, si mal no recuerdo, al principio de la quinta. ¿Se acuerdan cómo empieza la quinta? Es como una deformación de la quinta de Beethoven. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Estoy muy desentonado. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta tarara. Bueno, va a hacer referencia y también va a hacer referencia al cuarto movimiento, que es donde va a entrar la soprano y donde nos van a platicar, así como si fuéramos niños, en un sentido yo me atrevería a decir algo ingenuo, pero muy reconfortante,
lo a gusto que se vive en el paraíso, y me consta, digo yo, todos podemos hacer nuestros paraísos terrenales, ¿no? Pero el paraíso de Mahler en la cuarta es el paraíso como de la Biblia, eh, claro, incluyendo el Nuevo Testamento. Santa Cecilia hace la música, Santa Marta cocina, etcétera, etcétera. Habla de el perdón a los apóstoles que se equivocaron. En fin, es que también donde pasa algo similar es en el quinto movimiento, el de los niños de la tercera. Bueno, aquí es únicamente la soprano y la música. Dentro del paraíso no hay tiempo, no hay muerte, entonces se va más que a desvanecer, como que se va a evaporar de una manera tan deliciosa, acaba de una manera tan más que optimista, como resuelta y sutil. Vamos a escuchar la cuarta sinfonía de Mahler con Bernard Haitink.
Bueno, me encantó. Les platico. Es que quería interrumpir desde el primer movimiento por varias observaciones, pero les voy a platicar. La verdad, maravillosa versión, maravillosa. Creo que no me hizo quedar mal Haydn. No solamente es bueno, es buenísimo. Les digo, lo que pasa es que es un hombre tan discreto, pero no lo vean, óiganlo, qué barbaridad. La versión en el primer movimiento no, me sonaba muy, muy nostálgica. Y por ahí Ismael me puso que muy guapa, sí, efectivamente las algunas instrumentistas del Concertgebouw de Ámsterdam son guapísimas. Cuando fuimos a Los Ángeles, mi hijo y yo, mi hijo estaba encantado y su papá también, preciosas las mujeres. Había una flautista, no sé si vieron, impresionante, una que le caía el pelo en como en las clavículas de ceja negra. No me fijé muy bien, pero preciosa la mujer, de veras. Y muy, se dieron cuenta que había mujeres cornistas, inclusive la parte del mendigo la hace una violinista, a veces que es como el segundo violín o el primero. Bueno, pero me sigo. Impresionante cómo Mahler cambia de ideas. Qué barbaridad. De veras, como decía Abado, ¿cómo debe de haber sufrido este hombre? Qué horror. Eh, Me equivoqué, o bueno, corrijo, la referencia que traté de marcarles en el como principia, la quinta sinfonía de Mahler, ta 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 tan, ta 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 tan, tan tan tan, tan, tan. Eso es en el primer movimiento, yo pensaba que era en el segundo. Ah, de Haydn hasta su vestimenta, si se fijan, muy propio y todo, pero es austero. Como que los otros directores se ponen smoking o frac. Él es muy, muy austero. Inclusive nunca ha presumido de memorista, lee la partitura, lo cual tener buena memoria ni da ni quita. Digo, claro, mejor sí tenerla que no, pero con un director que leo es como un buen profesional que necesita sacar notas, no pasa nada. Sentían cómo se derretía un poco a la Richard Strauss. Esto me sonó más claro en esta versión. Casi cuando ya va a terminar y qué delicioso acaba el primer movimiento todo coqueto y va subiendo, ¿no? Como, es como un homenaje al bel canto, digamos, a las espirales bellísimas del bel canto. El segundo movimiento, allí fue donde oí la parte judía infaltable en cualquier sinfonía, cuando hacías es que es la gorrita de la kipá de los judíos. Y además muy amoroso, amor de hombre a mujer, bellísimo. Luego los clarinetes, cuando hacían pa, 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 y hasta se paraban, ¿no? Precioso. Ya se me olvidó Abado, ¿no? Me encantó. Luego sí era efectivamente en un lugar que yo he vivido momentos maravillosos, en el Concertgebouw de Ámsterdam. Los dos violinistas callejeros. Bueno, el tercer movimiento, el principio estarán de acuerdo que es un adagio espectacularmente hermoso. Yo creo que es de las partes más bellas, sí. Eh, de lo más bello que hay en la obra de Mahler, para mi gusto, es el principio de este adagio, mi favorito. Eh, Inclusive en el tercer movimiento sí se dejaba ser feliz a ratos y es muy feliz y muy contagioso, típico maníaco depresivo. Bueno, no les había platicado en esta ocasión, en otras ya, que cuando existía el programa ya hace muchos años de la discoteca del coleccionista, el principio del cuarto movimiento era esta melodía con la que principia el cuarto movimiento tocada al piano por el propio Mahler, la que va. Ahora, lo que sí noté, o así lo hace Haydn, pero es que ella va platicando diferentes situaciones del paraíso, pero entre una situación y otra la música tiene algo de macabra y de diabólica. Fíjense bien, o en esta versión me encantó porque contrasta mucho mejor este cuarto movimiento. Ahora,
en donde hay una variación impresionante de cuartas, lógicamente, pues es en la soprano, porque allí sí, cada humano tenemos nuestra voz y cada cantante tiene su voz. En términos musicales se llama el timbre. Entonces, pues cada una la canta diferente. Yo recuerdo, y hasta la fecha no sé si hoy la oyera, hace muchos, muchos años que no la oigo, pero mi primera referencia fue con la soprano de Leonard Bernstein, pero en su versión de Leonard Bernstein ya es otra, porque yo creo que era un Bernstein muy joven. Esto les estoy hablando de principios de los 70. Era una afroamericana, Reri Grist. Qué barbaridad, voz, de veras sonaba cuento de hadas, bellísimo. Y ya por último, les quería platicar que en cada estrofa va platicando otra anécdota. Y la última, y donde a la soprano y en la música y todo se ilumina de felicidad, es cuando habla de la música. Algo dice hasta en los subtítulos en holandés, hasta decía música. Bueno, eso fue la cuarta de Mahler.